Muy buenos días, hoy día es miércoles 17 de junio, este es un nuevo formato del programa de radio de IACLE, hoy día no solamente es radio, sino también es visual. Es un nuevo reto para todos y justo el día de hoy vamos a hablar de retos que tenemos en la práctica de lentes de contacto. La idea básica es que podamos compartir con ustedes experiencias de colegas, profesionales, miembros de IACLE de nuestra región. Entonces, el día de hoy tenemos un tema interesante que es básicamente los retos de los nuevos protocolos de bioseguridad en la contactología. Hemos escuchado mucho respecto a la adaptación de lentes de contacto en los últimos meses. Hemos escuchado, digamos, condiciones a favor y en contra del uso de lentes de contacto. Sin embargo, hay mucha cantidad de información que ya tenemos disponible que avala pues que el uso de lentes de contacto es seguro. Así que esto nos va a plantear nuevos retos frente al manejo clínico de los pacientes y también a la educación, que es lo que vamos a discutir y conversar el día de hoy con nuestros invitados. Así que vamos a pasar a presentarlos de manera directa. La doctora Carolina Rodríguez es optómetra y especialista en docencia universitaria de la Universidad del Bosque. Ella tiene 6 años de experiencia en el área de atención de clínica integral, docencia y coordinación de práctica clínica, es miembro de IACLE también y es actualmente docente de la Universidad de Santo Tomás en la seccional Bucaramanga. El doctor Martín Giraldo, que también nos acompaña desde Colombia, él es optómetra de la Universidad de La Salle, especialista en segmento anterior y lentes de contacto, magíster en ciencias de la visión, ha sido docente durante muchos años de la Facultad de Optometría de la Universidad de Santo Tomás en Bucaramanga, en Colombia, y actualmente es docente en el programa de la Facultad de Ciencias de la Salud, el programa de Optometría de la Universidad de La Salle. Así que nada, quiero darles la bienvenida el día de hoy, agradecer su disposición a participar. El formato cambió, los he hecho correr a mis invitados para tener todo esto al día. Yo hubiera preferido que sea la próxima semana, pero hemos corrido para que esto salga al aire el día de hoy. Y nada, quiero darle la palabra a Carolina para que nos cuente un poco cómo está, cómo se encuentra, cómo ha ido enfrentando estas semanas y meses de confinamiento que muchos tenemos. Carolina. Hola, buenos días a todos. Buenos días, Guillermo. Gracias nuevamente por invitarme y buenos días, Martín. Qué gusto verte de nuevo. Bueno, estos meses han sido un poco duros. Ha sido un proceso de adaptación bastante fuerte, yo creo que para todos en general. Es bastante complejo el hecho de cambiar de la noche a la mañana tus hábitos, tus costumbres, las actividades que solías hacer con tus amigos, con tu familia, en tu trabajo. Entonces el cambio repentino a veces es un poco duro de afrontar. Sin embargo, puedo decir que he sido pues muy afortunada en el sentido de que he continuado trabajando por medio pues de medios virtuales. Digamos que nos tocó migrar a una educación guiada o mediada por la tecnología. Entonces ha sido pues un reto en general, porque pues la optometría no es una carrera que particularmente se preste para migrar a un espacio virtual así como tan fácil. Pero insisto, pues el trabajo fue un poco difícil, sobre todo al principio. Las primeras semanas fue muy duro la adaptación, qué hacemos, cómo lo organizamos. Fue un proceso, pero yo creo que de todo el proceso se aprendió mucho. Nos dio a todos los docentes muchas herramientas para mejorar. Aprendimos de los errores que cometimos. Entonces, pues digamos que ha sido fortalecedor. A nivel personal, pues a mí me gusta estar en casa, digamos que me gusta ver películas, me gusta ver series. Entonces para mí es rico, pero también al mismo tiempo ya es demasiado. Ya me hace falta ir a un cine, me hace falta salir a un parque, me hace falta verme con mis amigos. Entonces es como difícil. Sin embargo, no ha sido tan traumático, porque pues a mí me gusta estar en mi casa con mi familia. Muchas gracias, Carolina. Y nada, recordando que Martín también ha sido educador fellow de IACLE y además educador del año de IACLE, así que Martín, bienvenido. Muchas gracias también por esta disposición de participar el día de hoy en este primer programa de IACLE que tiene un formato no solamente de radio, sino también de video. Buenos días.
Buenos días, Guillermo. Muchas gracias por la invitación. Hola, Carolina. Muy honrado de compartir contigo este espacio. Bueno, ¿qué les cuento? Como dijo Carolina, esto ha sido un reto muy grande. Primero que todo, pues por todos los hábitos que hemos tenido que cambiar y sobre todo la parte de la vida diaria, la vida cotidiana. Pero lo más importante que he sacado como reflexión de esto es que nuestros cráneos son totalmente adaptables, es decir, pasamos por un periodo de donde estamos abrumados, luego pasamos a un periodo de desesperación y luego pasamos a un periodo de adaptación. Eso fue rápido, es decir, en cuestión de 3 o 4 días ya estábamos empezando a implementar los cambios en la educación que teníamos que hacer y lo que creíamos que era, mejor dicho, antes imposible, que era necesaria la presencialidad, nos dimos cuenta de que con diferentes herramientas se pueden abarcar muchas cosas, que eventualmente la parte práctica sí se ve afectada y es importante generar espacios de reprogramación para poderla hacer, pero las herramientas tecnológicas permitieron una interacción que uno no pensaba que se podía realizar. El imaginarse que usted empiece a tener un mejor pulso y escribir en un tablero virtual, que los dibujos al principio le quedan horribles y luego ya le va cogiendo ya más práctica a eso, preguntar, generar, digamos que hay muchas otras maneras de generar interacción con los estudiantes que se pudieron hacer y no sé, yo creo que más adelante van a mejorarse estas herramientas y las cosas van a ser un poco más dinámicas en ese sentido. En la parte personal, pues también han sido cambios muy positivos, también muy negativos. Todos sabemos que en algunos momentos nuestro estado de ánimo al estar encerrados a veces es bastante cambiante, pero bueno, como les decía, la adaptación ha llegado y aquí estamos para seguir evolucionando. Este periodo es un periodo de evolución donde nos permitimos descubrir cosas que antes no éramos capaces de visualizar y hemos descubierto que somos capaces de hacer muchas cosas más. Sí, un amigo de Portugal comentaba, por ejemplo, en una conversación de chat que nos iba a costar más trabajo desacostumbrarnos a esta situación de estar en casa. Sí, nos va a costar mucho trabajo luego migrar nuevamente a una actividad mucho más externa como la que hacíamos antes. Definitivamente entre comillas, normalidad no va a ser exactamente igual en los próximos meses. Yo creo que hasta que no se encuentre la vacuna y que nos podamos vacunar, no regresaremos a una situación entre comillas normal. Hoy día, lo que tenemos hoy día es ya normal porque sabemos lo que tenemos que realizar. Como ustedes han mencionado, yo creo que la educación ha sido de las actividades que menos se ha golpeado también en el aspecto económico, porque como decía Carolina, pues por lo menos gracias a Dios hemos tenido un desempeño a través de la virtualidad, como comentaba el doctor Martín Giraldo, de repente no al nivel que estábamos acostumbrados, nos ha tocado adaptarnos muy rápidamente a herramientas. Me ha tocado aprender a mí de las clases de colegio de mis hijos, cómo estaban haciendo las profesoras, por ejemplo, de los primeros años para tratar de hacer que los chicos se conecten, porque estamos hablando de grupos de estudiantes que van a tener emocionalmente diferentes situaciones y entonces eso también va a contribuir a que de alguna forma pues no lleguemos como regularmente. Si a veces considerábamos que era difícil, digamos, físicamente el llegar a todos los estudiantes de la misma forma por los diferentes estilos de aprendizaje que ellos puedan tener, pues en la virtualidad creo que el reto es mucho mayor. Y hoy vamos a conversar de eso, de retos, ¿no? Los retos y también de estos nuevos protocolos. Dentro de los protocolos está el aislamiento obligatorio voluntario, ¿no? Porque de alguna manera el estar en casa, el tener que utilizar herramientas tecnológicas para comunicarse, nos ha facilitado parte de la vida en muchos escenarios, pero también nos ha generado, pues como decía Martín, esa necesidad de otros aspectos y como decía Carolina, pues salir al parque, de repente encontrarse con los amigos. América Latina es mucho más cálida, el abrazo con alguien al que no ves, que hoy día no se puede hacer, ¿no? Y eso también es, hasta cierto punto, en algún momento ha sido frustrante. Entonces vamos a conversar hablando de los retos que nos presentan estos protocolos de bioseguridad anticontactología. Lo hemos enfocado en contactología, pero yo creo que se aplica a todos los segmentos en general, no solamente es la contactología, sino en todas las profesiones, pues hay nuevos protocolos de bioseguridad y dentro de esos específicamente el día de hoy nuestro tema, porque el día es miércoles de contactología en Franja Visual, vamos a hablar de contactología
y cómo de alguna manera desmitificar cosas que han ido pasando en información que se ha dado a través del internet, que hablaba de que los lentes de contacto pues no se debían usar, que era un problema, pero sin embargo hemos ido viendo también publicaciones que nos dan, digamos, cierta certeza y seguridad de que nuestro trabajo profesional bien hecho no representa ningún riesgo para el paciente. Que vayamos primero, hemos mencionado un poquito respecto a la educación, pero me gustaría profundizar un poco más el tema de la educación profesional. No sé, la parte virtual ha funcionado bastante bien. La parte clínica creo que es, digamos, la pata coja de la mesa, porque es muy complicado, a pesar de que hagamos videos y simulaciones, y para esto también existen limitaciones tecnológicas, porque un buen video representa pues buena calidad de imagen, acercamiento, requiere toda una producción que de repente en el corto plazo no podemos realizar de la manera tan eficiente. Entonces, vamos a comenzar con la doctora Carolina Rodríguez, que nos cuente un poco cómo han hecho ellos, cómo está haciendo ella en su práctica académica profesional, ¿no? Cómo manejan ellos la virtualidad, el tipo de plataforma que están usando para hacerlo. Cuéntanos un poco, Carolina, respecto a eso. Bueno, nosotros utilizamos en la universidad la plataforma de Microsoft, ya que pues el correo institucional está ligado a ella. Entonces, las personas encargadas de la virtualidad en la universidad abrieron como un campus virtual para que los estudiantes pudieran acceder a sus salones con la misma regularidad que asistían a la presencialidad. Es decir, voy a inventarme un número, si hay 20 salones en cada edificio, pues pusieron virtualmente el edificio con sus 20 salones, y si el estudiante tenía clase a las 7 de la mañana de lentes de contacto en el salón 3, a ese salón debía ingresar a las 7 de la mañana. ¿Sí? Fue una dinámica que permitió que la transición fuera relativamente fácil, en el sentido de que el estudiante no se sintió tan desorientado a dónde me debo dirigir, cómo me debo conectar, cuál es el medio que debo utilizar, sino que todo fue como muy claro y fue muy fácil el direccionamiento para los estudiantes, como tú sabes que tú tienes tu clase en tu salón número 3, ingresa a ese mismo salón y ahí me vas a encontrar. Entonces, digamos que la dinámica inicial fue bastante efectiva. Ahora el reto para los docentes fue cómo vamos a migrar lo que hacíamos en un tablero, cómo vamos a migrar lo que hacemos en un laboratorio a esta plataforma. Ese fue el mayor reto. Por ejemplo, en una de las materias que acompaño en la universidad, es una materia para segundo semestre y es la materia en la que enseñas a hacer refracción, ¿sí? Entonces, esa materia inicia pues con lo básico: toma de distancia pupilar, ajuste de montura, te presento el forópter, te presento los equipos. Digamos que esa parte no es tan compleja porque, bueno, las fotos, los videos ayudan, pero enseñar por una videollamada a hacer refracción digamos que es un reto gigante. Afortunadamente hay varios simuladores en internet. Uno de esos simuladores es el de Alcon, que tiene simulador de refracción. Entonces, por lo menos pudimos acercar a los estudiantes a lo que era el reconocimiento de qué es una sombra con, de qué es una sombra contra, a qué defecto refractivo se encuentra asociado, cómo lo puedo neutralizar. Obviamente la idea general y el conocimiento teórico para que quede como implantado, y luego ya cuando podamos retomar las prácticas, digamos como recuperar toda esa práctica que no se logró hacer en este momento. Digamos que es una deuda que tenemos con los estudiantes, y es que ellos logren esas competencias. Entonces, ya en ese momento, cuando lleguemos, pues los estudiantes ya tienen una idea más clara, tienen la teoría más clara, más visualizada, pero ya toca pues que lleguen a generar esas destrezas pues que no se pudieron hacer este semestre. Entonces fue un poco difícil en este tipo de aspectos, pero yo pienso que de todas maneras nos brindó, como decía Martín, muchas herramientas
para acercarnos de manera diferente al estudiante, para conocerlos en otro aspecto. Creo que fue muy bonito en medio de todo porque en muchas ocasiones pudimos ver las casas de los estudiantes, hablar con ellos, interactuar con ellos, verlos grabar un video, como que desarrollaran toda su creatividad, y eso fue pues muy gratificante, fue muy chévere. Hicimos muchos talleres de análisis, no era solo responda de memoria, sino analiza la información, haz la correlación, y ahí vas cogiendo esa destreza clínica, por lo menos en la parte del análisis, porque la parte práctica la vas a lograr, la vas a tener, y pues esa parte pues creo que fue muy, muy efectiva en todas las materias en las que estuve interactuando. Los estudiantes obviamente pues sí, al principio se quejaron, se sintieron como raros, pero creo que eso fue parte del proceso de todos. O sea, todos al principio nos sentíamos raros, incómodos, no sabíamos qué hacer, si sí me gusta esto, si no me gusta, pero a la final pues yo pienso que todos los estudiantes se adaptaron, evolucionaron, y todos evolucionamos a un nivel diferente, y lo logramos. En el caso de ustedes, el manejo de la plataforma de Microsoft, ¿es Microsoft Teams? Teams, Microsoft Teams. Que yo comencé a usarla el año pasado, pero era menos amigable. Hoy día he visto que ha hecho grandes cambios, aprovechando también, digamos, un espectro mayor de llegada, no solamente ya los que tenían cuentas, digamos, profesionales o corporativas, sino también a la persona común y corriente que, como hizo Google, por ejemplo, con Google Meet, u otras plataformas con el Classroom, u otras plataformas, por ejemplo, como el Blackboard, que también han sido siempre mucho más robustas para el tema de manejo en línea, que se usaban ya durante mucho tiempo, que creo que es la que utiliza, por ejemplo, la Universidad de La Salle. Cuéntanos un poco, en el caso tuyo, Martín, la experiencia en la universidad. Bueno, claro que sí. En primer lugar, como decía Carolina, los horarios se manejaron igual que como ellos venían manejando la parte presencial. No cambió ningún tipo de horarios para que ellos no se deshabituaran a su ritmo de estudio. Por cada asignatura teníamos que diseñar un aula virtual a través de la plataforma Moodle, donde podíamos subirle el material, por ejemplo, de estudio, la preparación, cuáles eran los objetivos a alcanzar durante esa semana, las actividades que iban a hacer, las evaluaciones, y la parte presencial, digamos, de cada clase era a través de Collaborate. Esta plataforma fue muy interesante porque nos permitió interactuar un poco más con los estudiantes. Por ejemplo, de mis asignaturas, yo tengo una que se denomina Diagnóstico Diferencial y Manejo del Segmento Anterior. Entonces, era más aprendizaje basado en problemas donde yo les presentaba una imagen, y había momentos en los cuales inicialmente yo no me daba cuenta que yo hablaba mucho y ellos eran en un silencio, entonces me sentía solo en algunos casos. Entonces empezamos a dinamizar de que ellos describieran la imagen, de que empezaran a dar un diagnóstico presuntivo, un diagnóstico diferencial, un tratamiento, y así empezó a hacerse más participativo. Así fue como fuimos evolucionando. En cuanto a la parte clínica, yo estoy en una clínica que se llama Clínica de Optometría Funcional, que es el examen básico que se le hace a las personas, y en esa clínica estábamos generalmente en turno 3 docentes. Lo que hicimos en la adaptación de la parte virtual fue una sesión sincrónica donde estaban todos los estudiantes. Generalmente eran 6 grupos de 6 estudiantes con 3 docentes, y cada docente presentaba casos clínicos o presentaba análisis de refuerzo de test clínicos, para que mientras estábamos en la parte virtual ellos fortalecieran su parte clínica, su parte de juicio clínico, y luego en la parte presencial, cuando regresemos, pues esas falencias que hayamos encontrado en diagnóstico, en bases, en el manejo de algunos test, pues ya esté mucho mejor y ya les fortalezca la parte clínica. De tal manera que eso permitió que reorganizáramos todo lo que teníamos pensado. Y si en una asignatura teórico-práctica la teoría y la práctica era simultánea por cada tema, pues ahora cambia, ¿no? Ahora vamos viendo cada tema y
la parte práctica se deja de último en la programación que se hace en la adaptación del semestre como tal. Entonces, esa plataforma Collaborate me gustó mucho porque me permitió, por ejemplo, yo ponía dibujos y yo les decía a ellos señalen las partes porque les permite a ellos hacer flechas, señalar, o les ponía algo y que ellos colorearan. Por ejemplo, en el caso de lentes de contacto, la clínica de énfasis, repasamos toda esa parte básica de adaptación. Entonces era interesante porque yo les ponía un círculo y les decía dibujen un lente aplanado, ajustado y con los colores ellos dibujaban y demás, y al principio nos reíamos porque los dibujos quedaban terribles y luego pues ya uno va mejorando el pulso y ya terminamos haciendo dibujos súper bonitos. Algo importante de esta plataforma también, y que lo permitieron todas las plataformas, y que incluso vimos que era más ventaja que lo presencial incluso, era la posibilidad de grabar todas las clases. Entonces se grababa toda la clase y ellos podían absolutamente repasar todo. Ellos decían, a mí me gustó más así, porque al grabar la clase copiaba con tranquilidad y pasaba mis apuntes sin afán. Uno en la clase presencial debe prestar atención, tiene que tomar apuntes rápido, tiene que hacer símbolos y demás, y algunos lo graban con el celular y demás, pero así de esa manera ellos puedan tener el paso a paso sin perderse ningún detalle. Entonces dijimos esa parte, porque nosotros siempre decimos, ay, cómo extrañamos la parte presencial, cómo extrañamos vernos el rostro, cómo extrañamos saludarnos, pero también vieron algunas ventajas que no tenían en la parte presencial, y el grabar las clases y tener la tranquilidad del tiempo para poder disfrutarlas y pasar unos apuntes de calidad. Eso fue lo que ellos más se llevaron. Y como decía Carolina, al principio reacios, al principio no participaban o no hablaban, le tocaba a unos sí buenas para que tal persona diga algo, pero ya después se volvió más fluido y las cosas al final era como si ya lleváramos pues mucho tiempo en este proceso, y fue un aprendizaje tanto para estudiantes, para los docentes en la preparación, el hecho de usted tener una práctica que solo va, hace su examen, revisa y retroalimenta, a generar un espacio de retroalimentación de 3 o 4 horas basado en competencias clínicas, pues también fue un trabajo adicional para el docente, que fue un reto también contrarreloj, pero también fue todo muy interesante. Sí, en este caso, como tú mencionas, ha sido un reto contrarreloj, porque, digamos, el corte de actividades fue de improviso y entonces a todos nos agarró desprevenidos, por más de que teníamos las herramientas disponibles. En algunos escenarios, por ejemplo, no se sabían o no se manejaban de manera adecuada. En algunos otros, por ejemplo, se usaban, digamos, hasta cierto punto como un backup. Y como tú mencionas en esta última parte, que el permitirle al estudiante poder revisar la información, revisar nuevamente lo que se ha hecho en clase, revisar, como tú dices, los estudiantes en los últimos años han sido mucho de tomar pantallas de lo que uno hizo en el pizarrón y llevarse la información, pero como tú dices, muchas veces al abreviar signos o símbolos que uno grafica, el estudiante no tiene la información completa, porque tienes la imagen estática y dices, bueno, ¿qué quiso decir aquí? Mientras que si tienes la imagen más el video, pues puedes de alguna manera complementar esa información y hace que de alguna manera ellos, que son mucho más afines a esta virtualidad, a la cual nosotros hemos comenzado a entrar menos rápido, porque ha sido prácticamente a todos nos recogió desprevenidos, y teníamos preparado un sistema de educación básicamente presencial, y tocó cambiar, migrar todo a un sistema virtual, tratar de pensar, como decía Carolina, en cómo llegar a los estudiantes, ¿no? Que eso es básicamente un reto que hemos tratado de sacar hacia adelante, como decías tú, Martín, de forma muy rápida y contrarreloj, porque o era hacerlo o sencillamente que los chicos perdieran el semestre, ¿no? Y pensando, porque hay muchas encuestas que están circulando pensando en esto, por ejemplo, ¿qué sucede con el estudiante que va digamos que está en la parte de sus internados, en la última parte, en el último segmento de clases? ¿Cómo están manejando, por ejemplo, ese reto de finalmente terminar de graduar a un estudiante que se cortó prácticamente su internado, porque muchas de las instituciones de salud pasaron a tener como manejo integral, pues principalmente los pacientes con COVID, que pues otras áreas de formación? ¿Ustedes han manejado, ya tienen algún programa respecto a la graduación de estudiantes que tienen un semestre como partido en la última parte, Carolina? Bueno,
esos estudiantes igual, así como contaba Martín, que hacía como que sus estudiantes de clínica, también tuvieron unos refuerzos teóricos de análisis clínico, de correlación de datos, los docentes les presentábamos casos clínicos, como para que por lo menos el desarrollo de esa capacidad de análisis se reforzara y no se perdiera el tiempo. Con los estudiantes digamos, que están haciendo su internado en instituciones que ya están volviendo a abrir, que ya implementaron sus protocolos, están empezando como volver a retomar labores, digamos que no se genera, entre comillas, tanto inconveniente, porque pues en el momento en el que el estudiante inicia su internado, pues va a poder realizarlo cumpliendo con todas las normas. Los estudiantes que están ahorita, digamos que terminaron 10º, realmente no sé finalmente cómo acordaron con ellos, cómo fue el desarrollo. La verdad, lo que te diga es mentira, porque no estoy enterada de ese semestre, cómo se tomaron las decisiones ahorita en la Santo Tomás. Ahí sí me corchaste. No hay problema. Y Martín, en el caso de ustedes, en la SAI. Bueno, en el caso de muchas plazas que había de práctica, precisamente se suspendió porque en los hospitales donde estaban solamente quedó habilitado el servicio de urgencias y el servicio de consulta externa no. Sin embargo, esta suspensión no fue completa porque finalmente oftalmología forma parte de los servicios de urgencias y en algunos casos pues el estudiante iba a atender un cierto paciente especial, pero en caso de que no, o que el servicio no lo permitiera, se suspendió la práctica del estudiante en ese momento. Entonces al estudiante se les involucró en las aulas virtuales que eran clínicas que se estaban dando en la facultad de lo que era, por ejemplo, los últimos semestres, para que siguiera fortaleciendo juicio clínico. En el momento que cada plaza lo permita, se reanuda y deben completar su práctica pues ya en unos horarios especiales para que ellos puedan adquirir las competencias sin tener que atravesar o suspender un periodo largo de tiempo. Entonces digamos que se hará en un horario intensivo de empalme con los otros compañeros y en un tiempo de unas actividades especiales que les permitan poder llevar a cabo su práctica y que no vayan a perder precisamente esa capacidad de atender pacientes, que es lo que genera el externado. Sí, no, porque digamos, ese escenario de los estudiantes que ya iban prácticamente a graduarse, pues sí quedaba trunco en el aspecto de no tener la posibilidad de atender o hacer su práctica clínica, pues definitivamente sí estábamos viendo que había hasta cierto punto un perjuicio en ese grupo de estudiantes, porque tampoco podíamos graduar estudiantes formalmente sin haber cumplido las competencias, ¿no? Lo cual es todavía, en algunos escenarios todavía es un reto. Vayamos a la práctica de lentes de contacto, ¿no? La consulta, el consultorio, con todas las, digamos, hoy día los protocolos de bioseguridad. De alguna forma, ¿ustedes creen que la percepción de nuestros pacientes con los nuevos, digamos, con el manejo de bioseguridad que tenemos, cambia muy significativamente respecto a la relación paciente-profesional? ¿Ustedes creen que de alguna forma que el paciente vernos pues con la mascarilla, las gafas, el gorro, los mandilones o los mamelucos que se están utilizando hoy día genere, digamos, hoy día lo entendemos como normal, pero en los próximos meses la bioseguridad en nuestras consultas puede generar que el paciente tenga una percepción más positiva o menos positiva? No sé qué opinión tienen ustedes, Carolina. Bueno, yo creo que como todo en esta vida, no todo es blanco, no todo es negro, ¿cierto? Va a haber la persona que se alegra de verlo a uno cumplir con los protocolos y dice, wow, esto me inspira mucha confianza, realmente sé que están cumpliendo con los protocolos y me encanta este lugar, me encanta este consultorio. Pero estará la persona que así como en su hogar, en su ser, no le puso cuidado a la bioseguridad, no le pone cuidado al aislamiento, no cumple con los protocolos, no se lava las manos, no se pone el tapaboca, lo mismo dirá, esa doctora sí es exagerada, ese doctor sí es exagerado.
¿sí? Está como el mix, porque en el mundo hay mucha gente que cree que la pandemia no tiene importancia, que realmente no hay como necesidad de ser tan precavidos. Entonces eso genera que asimismo la forma en la que perciben estos nuevos protocolos pues sea muy variable, ¿cierto? En general, yo creo que la mayoría de la población va a percibirlo de manera positiva en el sentido de seguridad, de tranquilidad, de que eso le transmite esa parte de tranquilidad a la persona que asiste al consultorio y dice, ok, sé que aquí no me voy a contagiar, sé que están cumpliendo con todo para cuidarme a mí, para cuidarse ellos, para cuidar a todas las personas que vengan a esta consulta. Entonces, creo que en la mayoría la percepción puede llegar a ser pues muy positiva en ese sentido, en esa parte de calma y de seguridad que podemos inspirar al cumplir con los protocolos, aunque físicamente sea un poco aterrador. Me preocupan los pacientes pediátricos, ¿sí? Porque los niños de todas maneras, a pesar de que están entendiendo la situación, están viviendo una cosa loca, que los niños, Dios mío, son los más pobrecitos, los más afectados, porque ellos no van a entender tan fácil por qué no pueden ir al parque, por qué no pueden jugar con el amigo, por qué no pueden salir a jugar fútbol. Ese tipo de cosas es muy difícil, y ahora llegar a que te revisen los ojos, que de por sí siempre ha sido un poco como un sustico, ¿cierto? El doctor en general es un sustico para el niño. Ahora llegar al consultorio y verlo uno en ese disfraz, pues los niños yo creo que pueden llegar de pronto a asustarse. Hay que tratar de inspirarles confianza por medio de juegos. A mí siempre me ha gustado, cuando tengo pacientes pediátricos, jugar con ellos. Entonces, no sé, decirles que estamos en la misión del espacio y que se pongan su traje de astronautas o algo así, de manera que ellos puedan interactuar un poco mejor con lo que es la bioseguridad, porque pues sí es bastante complejo. Sí, no, y tú mencionabas ya algún emprendimiento, diseñará pues unos mandilones con imágenes, dibujos, de repente utilizar pues esta estrategia, sobre todo en los niños, ¿no? Como mencionabas, que es un aspecto mucho más crítico. En el caso del adulto, quizás hoy día no conozca al doctor que me atiende, porque entre la mascarilla, la gorra, la gafa, pues no sabes, solamente le escuchas la voz, pero no le ves el rostro. Será un incógnito quién te está atendiendo, pero en el caso particular de los niños, yo creo que lo que tú mencionas sí es un aspecto importante de tomar en cuenta, ¿no? Sobre todo para los que hacen la parte pediátrica de la valoración, o a los que nos toca en algún momento, pues, el manejo de pacientes pediátricos, pacientes miopes que van a temas como el control de la miopía o la corrección con lentes de contacto también, ¿no? Va a ser un escenario, como tú decías, hasta cierto punto medio aterrador para cierto grupo de pacientes. Y en el caso tuyo, ¿cuál es la percepción, crees tú, Martín, que tenemos? Yo coincido con Carolina que yo creo que sacarle el aspecto positivo a esta etapa es lo más importante. Bueno, en ese caso, yo he tenido una serie de percepciones que en este momento, por ejemplo, son un poco dramáticas realmente, viendo cómo es la evolución de lo que es el actuar de la humanidad en estos casos. He visto muy triste cómo en Colombia, por ejemplo, se ha visto la discriminación hacia el personal de los servicios de la salud, ¿sí? Entonces, estamos viviendo una época muy fuerte en donde, bueno, y me acordé mucho de mi cantante Alanis Morissette y su canción Ironic, de cómo es posible que las personas discriminen a los profesionales que les están ayudando a salvar la vida, y eso en este momento se está extrapolando a todos los profesionales de la salud. Entonces, ver a una persona con todos sus medios de protección en algunos casos se vuelve muy negativo. Entonces, estoy viendo, en este momento estamos en la fase negativa, donde las personas están discriminando, se está viendo al profesional como, miren, si está vestido así es porque es una amenaza, y eso lo están haciendo en las calles, lo están haciendo en los centros asistenciales, lo están haciendo en las casas y demás. Entonces, yo pienso que estamos pasando por una etapa más negativa que positiva, porque hay gente muy consciente que ve en el profesional con su indumentaria de protección como un medio seguro, de que estoy en un sitio seguro, que no va a tener ningún peligro, de aquí me están protegiendo, pero estamos viviendo la contraparte, que es el verlo como una amenaza, que es
lo complicado. Yo pienso que a través del tiempo, ojalá sea corto, unos pocos meses, esto vaya cambiando, porque finalmente esta pandemia no fue tanto lo que genera el virus en la salud ni como tal, sino lo que genera en la percepción y el comportamiento social de las personas, ¿sí? Es como ver en algunos casos un apocalipsis zombie, pero sin zombies, pero donde los humanos se ven a sí mismos como amenazas. Entonces estamos viendo una parte difícil en ese sentido. Ser profesional de la salud es en este momento complicado para todos, y tenemos que pasar por un periodo de sensibilización, que es lo que estamos tratando de hacer, todas esas campañas que se hacen de sensibilización, de armonía otra vez con el personal de la salud, y eso pues tendrá sus frutos más adelante para que se tenga la percepción que se debe tener, ¿no? De un profesional seguro que busca el cuidado de sus pacientes y que propende siempre por la salud de los mismos. Entonces estamos en esa transición que es dura, y en esa transición pues obviamente el impacto inicialmente es negativo. Digamos que estamos pasando a la parte neutra y después pues ya terminar siendo totalmente como debe ser positivo. Sí, lo que mencionabas respecto a la discriminación también se ha vivido aquí. A los médicos, enfermeras y personal que está en primera línea de defensa atendiendo pacientes hoy día, ¿no? Que es digamos, el nivel de riesgo más alto en la cadena de contagios, porque estás con el paciente enfermo. De repente, en un día a día en consulta, pues yo asumo, porque en el cuestionario que yo le envío por un formulario de Google Forms al paciente previo a la consulta, es que me indique pues si tiene fiebre, si ha tenido contacto con algún paciente contagiado, etcétera, una serie de preguntas que el paciente debe responder dicotómicas, sí, no, sí, no, sí, no. Luego al final un resumen que le dice al paciente que este cuestionario es básicamente para tratar de preservar su salud, ¿no? Sin ningún tipo de problema, y para que el flujo, digamos, de pacientes sea lo más corriente posible en la consulta. Por eso se le pide que venga a un determinado horario, que se le da un espacio de tiempo específicamente para la consulta, que no va a haber mucha conversación. De repente, como tú dices, cuando hay mucho tiempo uno conversa, sobre todo con los pacientes que son muy familiares, ya que ha visto uno por tiempo, conversa mucho con ellos porque tienes familiaridad, porque los conoces a los hijos muchas veces, sobre todo los que tenemos un poco de tiempo, un poco más de tiempo haciendo práctica profesional. Ese grupo de pacientes, por ejemplo, lo ven cuando tú llegas y le dices, bueno, estire las manos para el alcohol, o mira, aquí tenemos el lavabo para que usted se lave, lo ve bien, ¿no? Lo ve muy positivo porque dice, bueno, aquí sí nos estamos cuidando todos. Pero por otro lado, en algunos escenarios también ha ocurrido que médicos o enfermeras o profesionales de la salud que están en primera línea, cuando llegan a sus viviendas, a sus edificios, pues la gente los quiere discriminar porque como son profesionales de la salud, piensa, la ignorancia respecto a esta enfermedad es que piensa que todo el mundo es capaz de contagiar, como tú decías, el apocalipsis zombie, pero sin zombies, ¿no? Entonces, estamos viviendo una situación complicada que tenemos que sacarle el provecho, digamos, social, de respeto al profesional de la salud visual para que, digamos, en el corto plazo, cuando todo este escenario cambie, no digamos al 100%, pero ya existe un cambio, pues el respeto al trabajo del profesional y al manejo de la consulta, pues sea algo que tengamos que valorar adecuadamente, ¿no? Vamos a ir escuchando algo de música en el camino. Para la entrevista les pedimos gustos musicales y entonces vamos viendo qué es lo que tenemos. Vamos a hacer una pequeña pausa, digamos, aquí esperando un poco la música. Thank you, consequence.
bien, vamos a continuar conversando ahora específicamente respecto a los lentes de contacto, la consulta de lentes de contacto específicamente. Confianza versus desconfianza, ¿no? Ver una consulta, digamos, higiénica, limpia, ordenada, creo que estimula significativamente la confianza de nuestros pacientes, ver que todo está en su sitio y la disposición de, digamos, de los productos o de las, digamos, equipos que utilizamos en el manejo clínico es importante, y algunos detalles que tenemos que ir haciéndole entender al paciente por qué de cada cosa, ¿no? Por ejemplo, conversaba la semana pasada con unos amigos que utilizan fluoresceína líquida y les decía que eso hoy día no es una opción, porque definitivamente si tú quieres evitar riesgo de, no de COVID específicamente, pero de situaciones, complicaciones asociadas a la cantomeba, no deberías utilizar ese tipo de solución, deberías utilizar tiras estériles. Entonces vayamos un poco ya al tema de la consulta propiamente de lentes de contacto, Carolina. En el caso tuyo, en el caso de ustedes en la universidad, también en la clínica de la universidad, aunque no están haciendo práctica, ¿cuáles son, crees tú, las estrategias que se van a comenzar a implementar cuando se vuelva a manejar pacientes directamente en la clínica de la universidad? Bueno, las estrategias van a estar siempre ligadas a los protocolos de bioseguridad, protocolos en los que igual se está trabajando. Nosotros no hemos retomado actividades en la clínica, pues por diferentes factores, pero básicamente pues hasta que el protocolo nuevo de bioseguridad no esté plenamente establecido, pues no se retoman actividades. Pero básicamente, ¿cuáles, digamos, como son las cosas que debe incluir esa preparación para la atención en los pacientes en cuanto a los lentes de contacto? Primero, pues igual aquí en Colombia está prohibido completamente reutilizar los lentes de contacto de prueba. Eso está súper claro, creo que para todos los optómetras, o espero que para todos los optómetras. Entonces, hay que continuar, evidentemente, con ese buen manejo de los lentes de prueba, con ese buen control. Aquí, pues digamos que la Secretaría de Salud es muy insistente en dónde deben estar guardados, a qué temperatura, cuáles son las buenas condiciones, y hay que mantenerlas y optimizarlas. ¿Optimizarlas cómo? Manteniendo siempre pues limpias las vitrinas, procurar no, o sea, las vitrinas, las puertas del lugar donde se almacenen, procurar no estar abriendo, dejar abierto, sacar un montón de cosas, sino siempre obviamente pues utilizando como lo puntual y manteniendo permanentemente la asepsia. Yo no puedo ir y tocarle la cara a mi paciente, puse un lente, me faltó otro, no me lavé las manos, fui, cogí la caja, saqué, automáticamente contaminé la caja, ¿cierto? Tengo que implementar en mí todos esos protocolos de bioseguridad. Listo, ya le puse un lente, no me funcionó, tengo que sacar otro, ya le toqué la cara, le toqué el ojo a mi paciente, ¿cierto? Tengo que ir a lavarme las manos antes de ir a abrir donde tengo guardados mis lentes y coger la caja y sacar otro, porque si no, no hice nada. Todo lo que yo hice para proteger no funcionó en el momento en el que yo tuve contacto y no tuve el cuidado al volver a coger lo que necesitaba. Entonces, cambiar el chip nos va a costar un poquito de trabajo, porque pues tenemos que exagerar un poco más a la hora de cuidarnos. Y como decías, no utilizar implementos diagnósticos que puedan contaminarse fácil, siempre manejar todo en unidosis, para evitar pues el mayor foco de contagio posible. Dentro de los protocolos que están recomendando a la hora de la atención en optometría es el uso de guantes. Sin embargo, los guantes no los podemos utilizar para poner los lentes de contacto. Entonces, ¿qué es importante tener en cuenta? Si yo hago toda mi atención con los guantes, en el momento en el que voy a poner el lente de contacto, yo debo retirar los guantes, botarlos, lavarme las manos, luego hago la prueba, le pongo el lente a mi paciente, me lavo las manos y me vuelvo a poner los guantes. Sí, es importante porque puede generar confusión. De pronto hay personas que leen, bueno, toca usar guantes, entonces se dejan los guantes para todo y para poner los lentes de contacto, y eso llega a ser un error. Entonces,
también es importante que la forma en la que recibimos la información sea pertinente y la forma en la que se nos transmite la información sea asertiva, para evitar malos manejos o confusiones o errores por utilizar los implementos como no se deben utilizar. Y obviamente pues la limpieza es súper importante dentro de todos los protocolos que da el ministerio, la secretaría, todo lo que recomiendan. Siempre lo primero es el distanciamiento. Entonces tenemos que tener en cuenta que hay dos razones por las que ahora debemos tratar a los pacientes cada vez como con más tiempo. La primera razón es para evitar que las salas de espera colapsen. Es decir, no podemos tener muchas personas sentadas una al lado de la otra en la sala de espera porque no estamos haciendo nada. Todo limpio adentro del consultorio y afuera así. No nos sirve, ¿cierto? Pero la segunda razón es porque tenemos que hacer limpieza entre paciente y paciente mucho más exhaustiva, porque siempre lo hemos tenido que hacer, pero ahora de manera más exhaustiva. Y adicionalmente, el hecho de que me tengo que quitar los guantes, lavarme, ponerme, tal, todo eso hace que la consulta dure más, ¿cierto? Entonces yo ya no tengo la misma, digamos, en contactología, depende del caso, depende del tipo de adaptación, le dedicamos 20, media hora, una hora, depende. De acuerdo a ese lapso que nosotros utilizábamos antes, ahora hay que aumentarlo más para evitar aglomeraciones y para que podamos cumplir con todos los protocolos. Entonces, eso va a generar pues un impacto en nosotros, en nuestra consulta y en nuestros pacientes. Y es importante pues tenerlo en cuenta. Gracias, Carolina. En el caso de usted, de tu práctica profesional, Martín, lo que menciona Carolina es muy cierto, ¿no? Se discutía mucho el uso de los guantes, pero yo también entiendo que colocar un guante, el látex, etcétera, colocar el dispositivo en el ojo con el guante puesto, es, además no es higiénico porque ya has tocado otras cosas. Se supone que sacas el lente del blister limpio y lo pones en el ojo del paciente. Es mucho más higiénico que colocarlo con un guante. Además que mucha gente malentendió el uso de los guantes. Entonces te ponías el par de guantes para atender al paciente y lo usabas toda la consulta y terminabas de atender al paciente lo sacabas, ¿no? Tocabas superficies, tocabas el teclado, si es que tienes que registrar tu historia clínica electrónica. Y entonces es cierto que los tiempos de consulta se han incrementado significativamente. Como mencionaba Carolina, ustedes tienen ya una reglamentación, digamos, de uso y manejo en el consultorio, pero que muchas veces hoy día se ha reforzado con el mensaje de este virus en el manejo de los pacientes. En el caso de ustedes, la experiencia, ¿cómo la están desarrollando? Bueno, en el caso de la Universidad de La Salle, efectivamente, por la ubicación en la que está en Bogotá, tiene que adoptar en este momento la dirección de clínicas está en el diseño y para posterior implementación de todos los protocolos que tienen que pasar primero por la parte, digamos, de las autoridades de salud para ser autorizada y que pues obviamente se abra el servicio después. Básicamente lo que se ha visto en esta parte de salud es que a todos los profesionales se les inculca de que toda la persona que llega al servicio es tomada como si fuera COVID positivo, pues obviamente aunque no lo sea, pero lo que se busca es que esos protocolos busquen que en ningún momento se genere confianza o se genere descuido frente al contagio. Estos protocolos están basados y sobre todo en el área de lentes de contacto, en el saber de que un usuario o una persona que asiste a la consulta de lentes de contacto sigue siendo tratada como una persona posible de contagio, que a través de goticas, que a través del contacto directo, porque finalmente al insertar y al retirar un lente de contacto estamos teniendo contacto y la cercanía. De hecho, pues ya se ha comprobado que lo que son la tercera profesión con más riesgo de contagiarse es la oftalmología, y eso se extrapola a nosotros porque manejamos la misma cercanía, incluso colocamos un lente de contacto también sea de esta manera, ¿sí? Y también el contacto indirecto, cuando evaluamos en la lámpara de hendidura, la distancia es menos de 40 centímetros y eso nos pone en un riesgo alto. Entonces, lo que buscan los protocolos, como me uno a todo lo que dijo Carolina, es básicamente que la parte de la agenda de citas se pueda hacer a través de telefónicamente para evitar aglomeraciones en las salas de espera y en la asignación de citas a la entrada de la clínica, obviamente con la encuesta de riesgo.
Y hay que tener claro que esta encuesta de riesgo no es que tenga una fiabilidad máxima. El paciente perfectamente puede decir mentiras, no, yo no he viajado a ninguna parte, yo no he tenido contacto con personas con COVID o con riesgo de COVID, tampoco he ido a sitios como una plaza de mercado donde se pueda generar un contagio, o vivo en una zona alta de contagio. No significa que el paciente pueda decir totalmente la verdad, pero digamos que es una herramienta que ayuda. Y dentro de lo que es la parte asistencial, básicamente, entonces, son diferentes escenarios. Uno es el manejo del paciente, es decir, desde la agenda de la cita, la sala de espera y cómo se evacúa al paciente. Luego es la protección a los equipos, a la lámpara de hendidura, la desinfección de todos los equipos de atención y todos los elementos de oficina, todos los elementos y superficies con los que pueda tener contacto el paciente, la desinfección de paredes y pisos por la parte de servicios generales con una frecuencia mucho más alta, la desinfección de los lentes de contacto importante, por ejemplo, en algunos casos los rígidos. Se ha recalcado que se le debe informar al paciente, mire, este lente que le voy a insertar ha sido previamente desinfectado para que el paciente no vaya a tener desconfianza. Y en el caso de los blandos, pues destapar el lente delante del paciente para que esté pues tranquilo. El manejo de las manos, pues sí, si antes lo hacíamos antes y después de la consulta, bueno, de hecho se habla de 5 momentos, pues ahora si podemos implementar 10 momentos, pues mejor. Los guantes definitivamente yo el semestre pasado intenté y no puedo manipular el lente de contacto con un guante, no sé si es falta de destreza mía o lo que sea, pero algunos pueden hacerle, otros no, a mí no me gusta, y definitivamente frente a eso es tener las manos muy limpias y sanitizadas, como se dice, constantemente. Si en un periodo normal se aconseja cada 2 horas, aquí es cada vez que se toca el lente, cada vez que se vuelve cada vez que se toca al paciente, cada vez que se vuelve a ponerle el lente en su estuche, casi que después de cada test clínico hay que hacerlo. Y finalmente el escenario de lo que es el monitoreo del paciente y del personal de apoyo, entonces el control de la temperatura, el control de todos los riesgos que se puedan ir suscitando a raíz de la atención de los pacientes, digamos que esos son los escenarios que ubicarían o formarían parte del protocolo a adoptar. Yo le decía a mi esposa la vez pasada, se me van a borrar las huellas digitales de tanta lavada de manos que uno hace durante todo el día, desde casa y mucho más, con mucho mayor intensidad en la consulta, básicamente por lo que ustedes han mencionado, ¿no? Evitar al tocar cualquier superficie, uno a veces sin darse cuenta, está conversando con el paciente, toca el teléfono, tienes que llenar datos del paciente en la computadora, toca los instrumentos porque a pesar de que los hayas limpiado antes de la consulta, existe el riesgo potencial de que el paciente pues haya hablado y algunas gotas, porque como tú decías, Martín, para nosotros todo paciente que llega a consulta es sospechoso de COVID a menos que se demuestre lo contrario, ¿no? Entonces, los cuestionarios sí funcionan, pero no necesariamente son totalmente veraces. El paciente nos podría engañar y decir que no ha tenido fiebre, si lo tuvo o no tomarlo en cuenta. Entonces, somos personas, digamos, profesionalmente de riesgo y requerimos de alguna forma sí protegernos nosotros. De esa forma protegemos también a los pacientes y a la consulta, ¿no? Entonces yo creo que todo procedimiento que se agregue de cuidado, mantenimiento, limpieza, soluciones, etcétera, está bienvenido en el manejo de los pacientes. Vamos a escuchar, esta pieza musical sí es para Martín, que como mencionó en el momento, hoy día esto es como irónico, ¿no? Todo lo que estamos haciendo. Es más, la atención profesional, el lavado de manos, y lo comentaba Gonzalo Carracedo cuando era estudiante en su primera clase de lentes de contacto, lo que les hizo Antonio López Alemán, es hoy día vamos a aprender a lavarnos las manos, ¿no? Fue como la primera lección y la primera, digamos, la fijación de que el concepto de la higiene y del manejo clínico en la consulta, pues es muy, muy importante con nuestros pacientes. Entonces, es algo que tenemos que hacer de manera continua, frecuente. Sabemos que uno de los mensajes es el lavado de manos. Yo creo que esto es, la higiene y el manejo profesional van a hacer que el paciente sienta cada vez más profesional y hablando en general en toda la región, ¿no? Porque
no en toda la región, pues el comportamiento o la aceptación del público al optómetra es exactamente la misma. Entonces vayamos a qué podemos encontrarle como valor agregado a toda esta situación que tenemos el día de hoy, ¿no? O sea, toda experiencia tiene, como ustedes mencionaban, un aspecto negativo y un aspecto positivo. ¿Cuál es el valor agregado que nosotros, desde la perspectiva profesional, podremos darle a nuestro trabajo, a nuestra consulta? Ya hemos visto que en la educación ha habido muchos aspectos positivos de inicio, hemos aprendido y hemos ganado destrezas en áreas que no las teníamos, hemos aprendido a comunicarnos de alguna manera mejor. Podríamos utilizar estas herramientas posteriormente también para establecer de repente canales de YouTube para darle información a nuestros pacientes y aprovechar todo lo que hemos aprendido de comunicación social hacia nuestros pacientes, nuestra consulta futura, o poder reforzar el manejo de los estudiantes a través de las mismas plataformas de la universidad, si se siguen usando de la misma forma, digamos ya como aprendizaje mixto, o en el caso y en el escenario de nuestro desarrollo profesional, pues definitivamente también podríamos usarlo, ¿no? Entonces, yo les quiero digamos, preguntar respecto a cómo ustedes ven qué valor agregado podríamos tener nosotros profesionalmente hablando de toda esta situación que se nos ha presentado. Carolina. Bueno, realmente pienso que el valor agregado más grande que podemos implementar o que podemos tener, o mejor dicho, que esta situación nos obliga a dar, es confianza, ¿sí? Y es como, se me fue la palabra, el hecho de que el paciente se quede contigo, ¿sí? Fidelizar. Fidelizar, gracias, se me había ido completamente la palabra. ¿Por qué? Porque a pesar de que, como tú lo dijiste, nos ve un pedacito de la cara, ¿cierto? Como solamente esto, es sencillamente el hecho de decir, este doctor me da confianza, este doctor ha hecho todo y se ha renovado y se ha reinventado, que esta palabra la estamos usando ahorita como comer gomitas todo el tiempo, para todo utilizamos la palabra reinventarse, ¿cierto? Pero que ese paciente diga, este doctor se ha reinventado por mí, por mi familia, me gusta y me fideliza. Me parece que es una de las cosas que podemos verle positivas al asunto, porque el paciente va a notar ese esfuerzo, va a notar esa buena intención que tenemos de brindarle seguridad, de decirle, ven a mi consulta, sé que me necesitas, ven, que aquí puedes estar tranquilo. Entonces pienso que es una como de las cosas más rescatables, digamos, de este reto tan grande que tenemos al frente, ¿cierto? La otra cosa, en medio de todo, también es la atención, la calidad de la atención que podemos brindarle al paciente llega a ser mejor porque tenemos más tiempo, porque nos estamos obligando a nosotros mismos a no tener tanta gente afuera y no estar corriendo con los pacientes. Entonces nos estamos obligando nosotros mismos a tener más tiempo para dedicarle a ese paciente, digamos que quitando al lado el hecho de que el tiempo que debemos dedicarle a la limpieza y demás, pero al no tener tanta gente afuera en tu sala de espera, tienes más tiempo para dedicarte a ese paciente, para entregarte a ese paciente, para brindar una mejor atención y una atención mucho más como personalizada, más pensada, con más calma, que a la final, ¿qué va a hacer? Que el paciente igual se fidelice, el paciente igual se quede contigo porque va a decir, qué chévere, o sea, de verdad que me lo entregó todo, o sea, el profesional se quedó conmigo, lo dio por mí todo y quedé contento, ¿cierto? Entonces, eso me parece pues que es algo bonito, rescatable en esta situación, pues que en medio de todo los problemas, en medio de todas las incomodidades, en medio de toda la incertidumbre, es algo que podemos llegar a rescatar. Sí, yo coincido con que el tema de confianza es muy importante y es algo que se fortalece significativamente y fideliza mucho al paciente, ¿no? Incluso, por ejemplo, semana pasada fue que una paciente me dijo, mira, mi mamá tiene un problema, te puede llamar, ¿cómo hacemos con la consulta? Te la transfiero, o sea, que me pagaba la consulta virtual, dame tu número para que mi mamá te llame por WhatsApp.
¿no? Y tú dices, bueno, o sea, comienzas a pensar que mi valor agregado puede estar enfocado en ese aspecto futuro de la telemedicina, que hoy día de repente en el área de optometría no tiene una gran presencia, pero yo creo que lo vamos a conversar muy, muy brevemente en la parte final respecto al futuro. Martín, en el caso tuyo particular, ¿qué valor agregado podríamos destacar de toda esta situación que tenemos hoy día? Tenemos a Martín. Sí, está por ahí. Martín, ¿nos escuchas? Es una de las limitaciones de la tecnología que a veces puede jugarnos malas pasadas también respecto a la conexión, velocidad de conexión. Hoy día todo el mundo usa el Internet, pero no siempre funciona. Hemos tenido algunas situaciones, incluso en clases, que nos han producido este tipo de frustración, ¿no? De que los estudiantes no te escuchan o que ocurre un corte en la transmisión, pero siempre hay estrategias para seguir conectados. Entonces, vayamos hacia el futuro. Vayamos a pensar en ese futuro que tenemos. Algo que era ciencia ficción se convierte en una situación real, ¿no? Algo que en el pasado pensábamos que la comunicación, la atención, la virtualización, el manejo de casi todo el comercio podía ser electrónico, y no deja de ser un escenario el manejo profesional de los lentes de contacto. En el caso tuyo, Carolina, esperando un poco a ver si Martín podemos encontrarlo, cuéntanos un poco qué percepción tienes tú del futuro. Bueno, el futuro realmente en este momento es absolutamente incierto. Nosotros podemos ahorita pensar en un futuro a 2 meses, en un futuro a 6 meses, en un futuro a 1 año. Realmente el administrador de aquí del edificio puso un letrerito que decía, recuerden que estamos viviendo con la pandemia, como para, digamos, como para ponernos y jalarnos las orejas, que no salgamos tanto de que, bueno, no lo digo por mí, pero pues en general, lo que digo, siempre está el necio que cree que no pasa nada. Entonces, no sé hasta qué punto en el futuro igual sigamos saliendo con la pandemia, porque no tenemos ni idea de aquí a mañana cuándo salga la vacuna, como tú decías hace un rato, y a la hora del té tengamos que seguir viviendo con esto. Pero ese futuro a corto o a largo plazo nos lleva a darnos cuenta de cuáles son las cosas realmente vitales, ¿cierto? De cuáles son las cosas a las que yo de verdad necesito salir y cosas a las que no. Yo pienso que uno de los temas, digamos, que más generan auge, por así decirlo, en los lentes de contacto es la venta por internet, ¿cierto? Yo, por ejemplo, empezando la cuarentena, me había antojado de comprarme unas sandalias, porque ahora estoy viviendo en tierra caliente, antes vivía en tierra fría, entonces casi no tengo zapatos. Entonces me había antojado de comprar unas sandalias y me dio por chismosear por internet y terminé comprando las sandalias por internet con todo el susto del mundo de que no me quedaran buenas, porque yo soy súper quisquillosa con los zapatos. Sin embargo, pues afortunadamente me fue bien con mi compra. Y eso me hizo pensar en todas las cosas que realmente ahora podemos comprar por internet, y yo no estoy de acuerdo con la venta de los lentes de contacto por internet, pero sí pienso que como optómetras tenemos que modernizarnos y hacer, por ejemplo, el despacho, después de haber hecho la prueba de lente de contacto, el despacho ya de los lentes definitivos, de cuando ya estamos seguros que el paciente no necesita estar con nosotros para recibir su lente, de pronto pensar en un domicilio, en no hacer ir al paciente a recogerlo. Lo mismo con las gafas, aunque pues siempre es bueno que el paciente se las ponga, mire, bueno, se tome agudeza visual, pero podemos empezar como a migrar un poco esas partes de la consulta y modernizarnos y virtualizarnos un poco en ese sentido, porque eso nos va a llevar a que tengamos
esos pacientes más seguros porque están en sus casas, porque tienen que salir, porque no se tienen que exponer en ir y tomar un Transmilenio, un metro, cualquier medio de transporte en el que podrían llegar a contagiarse y llegar a nuestra consulta y a nuestro consultorio y repartir contagio, ¿cierto? Entonces es como modernizarnos a esta nueva normalidad y implementar estrategias que nos permitan brindar más seguridad, pero que nos permitan igual seguir teniendo una atención efectiva. Entonces, pues es eso, es llegar como a ese punto de equilibrio que, como digo, ahorita estamos en mucha incertidumbre, 1 mes, 2 meses, 6 meses, 1 año, no lo sabemos, pero pues no nos podemos quedar con los brazos cruzados esperando que nos lluevan soluciones, sino como pensar por fuera de la caja y un poquito más allá, por ejemplo, con esos despachos a domicilio. Sí, no, y no necesariamente es que todos vamos a hacer exactamente lo mismo. De alguna forma iremos adaptando ciertas condiciones que se acomodan mejor a nuestro propio estilo, hasta nuestra propia consulta, a lo que nuestros pacientes están habituados, ¿no? Eso es importante, es combinar, digamos, lo que vemos favorable o positivo, no tomar recetas como únicas y decir esto es lo que va a funcionar, porque de repente no se acomoda a nuestro propio estilo, nuestra propia percepción, a lo que le hemos vendido a nosotros como ideas a los pacientes. Por ejemplo, la venta por internet es un tema muy discutible, pero como tú decías, de repente si es paciente y está dentro del año de atención en nuestra consulta y necesita básicamente un cambio de lentes, pues se los puedo enviar porque es usuario y debo decirle, mire, usted no pasó control hace 6 meses, pues lo invitamos a que venga y que gestione su cita para un control nuevo, de tal manera de que seguimos estableciendo un nexo por la consulta. Nuestro negocio, entre comillas, en la consulta es ese, tratar de brindar un servicio postventa a nuestros pacientes. No sé si Martín está con nosotros nuevamente y nos está escuchando. Martín. Hola, sí me escuchan. Qué pena con ustedes que se me dañó la conexión en unos instantes. La tecnología no es infalible, así que esa es la prueba. Y eso no prueba que los humanos siempre seremos necesarios aunque la tecnología avance. Cuéntanos un poco, Martín, respecto a cómo ves tú el futuro de la práctica de lentes de contacto, ¿no? Carolina nos contaba de algunos escenarios que se presentan. Yo le comentaba, por ejemplo, que había atendido una señora por WhatsApp y luego me dijo, mire, yo le envío la consulta, deme el número de cuenta para pagarle, que es de alguna manera de forma muy empírica lo que correspondería a telemedicina, ¿no? Entonces, ¿cómo ves tú ese futuro relativamente cercano en la contactología y en la educación? Pienso que ese futuro ya es más cercano de lo que imaginamos y que todo eso que antes creíamos que no se podía hacer o no era correcto hacerlo va a tocar. Por ejemplo, los escuché hablar de la telemedicina y allá tenemos que llegar porque finalmente lo vemos como una oportunidad de tener unas estrategias de comunicación más cercanas con el paciente. Si en la vida normal el paciente se nos complica porque no fue a nuestras consultas, ¿sí? Porque no hizo caso a todas las instrucciones, ahora pues va a estar en mayor riesgo. Eso quiere decir que tenemos que buscar las estrategias de tener mayores canales de comunicación y eso va a estar dado a través de el WhatsApp, va a ser una herramienta grandiosa, aplicaciones, lo que sea, para tener más comunicación con el paciente y allá tenemos que llegar a la contactología, a la telemedicina en contactología por ese lado. O sea, estar conscientes de que hay muchos canales por los cuales el paciente va a poder adquirir los lentes de contacto y eso nos va a dar la oportunidad para mostrar de que nuestra labor profesional más importante es la consulta, la atención en salud y el monitoreo más que la venta de un lente de contacto como tal. Entonces, eso va a concientizar a la sociedad, al paciente, de que nuestra labor profesional es más importante en el monitoreo y seguimiento que el simple entregar un lente de contacto. Entonces, va a ir más allá de eso, los controles, la consulta dirigida y la telemedicina es nuestro futuro y yo creo que, mejor dicho, de hecho ya hay
ya he leído estudios de aplicaciones de telemedicina en optometría y ya hay intentos interesantes de lentes de contacto. Entonces tenemos que trabajar en el desarrollo de mejorar estos mecanismos, porque hacia allá tenemos que ir, tenemos que ser conscientes de dónde va el mundo, y nosotros pues obviamente tenemos un papel muy importante en la contactología, y tendremos que capacitarnos en todo este tipo de diseños, de herramientas y utilización de estos dispositivos especiales para los pacientes. Sí, definitivamente, como tú decías, no es que sea futuro, ¿no? Yo creo que es presente, solamente toca adaptar. Y yo creo que lo positivo dentro del problema sanitario en el cual nos vimos envueltos debido a un virus, básicamente es que hemos visto nuevas perspectivas de manejo profesional que yo creo que hacia adelante van a ser los que de alguna manera guíen el camino hacia nuestros pacientes y del paciente hacia la consulta. Entonces vamos a ir ya terminando el día de hoy. Ha sido un placer conversar con ustedes, el primer programa de formato audio-video. Les agradezco infinitamente su participación. Disculpen los apuros por empujarlos detrás a decir, necesito esta información urgente, pero yo creo que el programa ha salido muy bien y nuestros colegas pues nos contarán cómo les ha parecido este nuevo formato. Y es el futuro, pues es lo que vamos a ir desarrollando, y los comprometo nuevamente a invitarlos a programas futuros. Así que Carolina, los micrófonos para tus palabras de despedida, y luego lo mismo para Martín. Vale, Guillermo, muchas gracias. Pues realmente este nuevo formato me parece súper chévere, me parece como que nos acerca un poco más a todos. Estamos en 3 lugares completamente diferentes, pero juntos aquí conversando de este tema, y eso me parece pues muy chévere, y pues creo que inspirado en toda esta situación que estamos viviendo, ¿no? Muchísimas gracias nuevamente por la invitación. Yo siempre soy feliz de participar con IACLE, con Franja. Me parece pues que son unos espacios muy bonitos que nos brindan a muchos profesionales para conversar sobre temas de actualidad, para actualizarnos. Realmente pues yo siempre estoy como muy, muy agradecida por eso. Martín, me alegra enormemente verte, y espero que pues nos podamos ver en persona relativamente pronto, así nos toca abrazarnos así. Muchísimas gracias, y pues espero que todo el mundo esté muy bien. A ti, Carolina. Martín. Bueno, Guillermo, Carolina, un honor compartir con ustedes estos espacios y a través de las oportunidades que nos brinda Franja. Esto genera unión. En este momento lo que necesitamos como profesionales es unirnos. A veces el gremio se desune y demás. Y qué bueno que ver en estas formas, en estos escenarios, más unión profesional, porque finalmente estamos trabajando por un bien común y tenemos que cuidarnos a nosotros mismos también, ¿no? Entonces a mí me apasiona todo esto, me encanta la parte clínica, me encanta la parte científica, y poder compartir con ustedes estos escenarios. Y ahora miren, en estos ejemplos de adaptaciones estamos demostrando que se puede, podemos trabajar contra las adversidades, contra los problemas, contra el tiempo, contra los problemas, contra el universo que conspira en algunos casos, pero estamos aquí fuertes para brindarle lo mejor a los pacientes, y a través de la unión estamos mostrando que vamos a lograr muchísimas cosas en salud visual y ocular de aquí en adelante. Así es que honrado y muchas gracias. No, Martín, muchísimas gracias. Carolina, Martín, muchísimas gracias. La próxima semana pues tendremos a 2 invitados nuevos en el programa, el mismo formato, y bueno, estaremos conversando, como decía Carolina, con 2 personas o 3 personas conversando en ciudades diferentes de América Latina sobre un tema que nos apasiona a todos. Así que muchísimas gracias nuevamente, y nos escuchamos la próxima semana en otro programa de IACLE. Gracias. Para todos. Listo, chicos, muchas gracias. Gracias por el tiempo y por el espacio para nosotros. A ustedes, muy chévere compartir con ustedes, Anexo Lágrima.